Hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a su prédica dominical del día de hoy. Miren, hermanos, en esta prédica regresaremos a lo básico, pero en el ínter encontraremos hermosas verdades que tal vez olvidamos poner en práctica. Mire, veremos dos pasos de fe. El primer paso que veremos es creer firmemente, hermanos, en la existencia de Dios. El segundo paso es creer firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. También examinaremos tres conclusiones, hermanos, de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Miren, veremos primeramente que la Biblia es la palabra de Dios por sus profecías, porque su palabra tiene poder como segundo punto, y como tercer punto, porque todos los hechos que se describen en la Biblia son datos comprobados. Mire, vamos a desarrollar estos temas, pero antes vamos a orar, mis hermanos. Omnipotente Padre Celestial, a ti acudimos hoy como cada domingo, Padre, para recibir tu palabra. Ábrenos el entendimiento de ella, prepara el corazón de mis hermanos que están viendo y escuchando esto. En Cristo Jesús te pido, quítame de en medio. Amén. Mire, hermano, ponga atención, por favor, hermano, en estos puntos. Le quiero preguntar, ¿alguna vez se ha sentido así como que se ahoga, hermano? ¿Alguna vez te has sentido que como que ya no puedes? Mire, como el apóstol Pedro, hermano, que se andaba ahogando. Pero lo bueno es que el apóstol Pedro sabía orar, hermano, si no, mire, glu, 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 ya estuviera bajo el mar. Pero mire, él no oró una de esas oraciones teológicas, hermanos. Oh, omnipotente Señor de los cielos. Mire, si él hubiera orado así, hermanos, se hubiera ahogado, hubiera muerto. Qué bueno que el apóstol Pedro sabía orar. Pero hay diferentes tipos de oraciones, hermanos, como por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado oraciones chismosas, verdad? Esas oraciones que alguna vez escuchamos que dicen: oh Señor, tú sabes que este hermano me ha hecho tanto mal, pero te ruego que no le caiga un rayo, ¿verdad? Sino que le bendigas. El apóstol Pedro oró una oración sencilla: Señor, sálvame, y fue suficiente. Muchas veces somos pretenciosos y decimos: esa persona no sabe orar porque no ora con palabras rimbombantes. Muchas veces esperan mucho de nosotros, hermanos, como cristianos. Los familiares, los amigos, compañeros del trabajo. Y ¿sabes algo? Es algo que Dios también espera de nosotros. Él espera mucho de nosotros y Él espera que llevemos una vida que le agrade a Él. Quiero decirles, hermanos, que aunque la vida es injusta, Dios es justo. Y lo que Él espera de que usted es que usted disfrute, hermano, disfrute de la vida. Y ese disfrute de la vida es caminando diariamente con Él. Pero la mayoría de las veces escuchamos más las mentiras del diablo que le dicen a usted: tú no puedes disfrutar de la vida porque eres cristiano. Tu Dios te tiene tremendamente limitado. Y además te dice al oído el enemigo y te convence diciéndote: eres cristiano, no puedes ir al baile. ¡Ay, qué lástima! Y mire, y por esas actitudes
actitudes, hermanos, la imagen de que tiene el mundo de los cristianos es que simplemente, hermanos, no disfrutamos la vida. Pero ese definitivamente, hermano, hermana, amigo que nos escuchas, ese no es el sentir de la Biblia. Todo cristiano que se precie de serlo conoce el siguiente texto. Mire, abra su Biblia ahí en Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9 nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas que hagas, te juzgará Dios. Dios quiere que como cristianos, hermanos, vivamos la vida, pero que vivamos la vida no haciéndonos daño, y que la vivamos sin ofender a Dios. Si no, nuestra recompensa la tendríamos aquí mismo, hermanos, aquí mismo en la tierra y no en el cielo. El diablo te dice: si no fueras cristiano, mira, te iría mejor. Y quiere que usted se ponga en la posición de mártir. Ay, es que soy cristiano. Ay, pobrecito de mí, la vida para mí es diferente. Y mire, hermano o hermana, eso no debe de ser así. Dios quiere que usted disfrute la vida que Dios le dio, que Dios le proporcionó. Y el diablo quiere que encuentres la miseria cometiendo pecados. Y a veces, hermanos, no entendemos que el placer que el diablo nos ofrece, ese prestigio que el diablo nos ofrece, esas posesiones materiales que el diablo nos ofrece, no traen satisfacción a nuestra vida. Y si le llegaran a tener una mínima satisfacción, es una satisfacción momentánea, hermanos. Mas los que viven por el placer, al final solo encuentran miseria. Mire, a simple vista reconocemos siempre, hermanos, un peligro físico. Por ejemplo, supongamos que yo tiro una víbora aquí, hermanos, una víbora de esas venenosas aquí dentro del templo, e inmediatamente usted verá las habilidades atléticas de algunas hermanitas aquí, porque reconocemos el peligro inminente de una víbora, y es más, si esa víbora es venenosa. Y las hermanas que dudan que existen hombres valientes y gallardos, sobre todo los que se sientan aquí en las primeras filas, en las primeras bancas. Mire, esos hermanos saldrán a defenderlas como los valientes que traía David en su ejército. Mire, matarán a la víbora. Esto nos indica que todos reconocemos inmediatamente el peligro físico y verbal de los hombres y mujeres. Todos entendemos también por qué el papá le dice al niño: mira, no quiero que juegues a la mitad de la calle, obviamente porque esa calle es una vía rápida. Y además le dice: no quiero que juegues también ni en la orilla de la banqueta, porque puede venir un chofer y te puede atropellar. Mire, podemos entender siempre el peligro físico, pero a lo que voy, hermanos, a lo que voy es que y quede bien claro, hermanos, es que el peligro
espiritual es más grave que el peligro físico. Algunos cristianos, en lugar de matar la víbora, se la pasan jugando con ella, con la viborita, y se ufanan diciéndome: pastor, mire, hasta acaricio la cabeza de la víbora del pecado, y mire, aquí estoy, no me pasó nada. No pasa nada, pastor, no pasa nada, no exagere. Mire, pero no, hermano, yo estoy aquí para decirle que el pecado siempre trae miseria a tu vida y puedes contaminar a los que te rodean, principalmente a tu familia cercana. Cómo quisiera, hermanos, cómo quisiera que usted viera cuántas lágrimas he visto rodar por las mejillas de cristianos. Porque es cierto que Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Pero las consecuencias de tu pecado están ahí, listas para morder como un áspid. Y mire, voy a regresar a lo básico. El diablo es un experto sembrando dudas. El diablo puede hacerle dudar hasta de la existencia de Dios. Pero quiero predicarle ahora 2 pasos básicos de fe en la vida de un cristiano. El primer paso es creer firmemente en la existencia de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por su bondad y su misericordia. A mí me han enseñado desde la niñez que Dios existe. Mire, vaya conmigo a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. La palabra de Dios nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando alguien te dice que te quiere con todo el corazón, mira, no está hablando de este órgano humano, sino que él o ella te aman. Es lo que te quiere decir, te aman con todo su ser. Sin embargo, el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Mire, la palabra hay no se encuentra en hebreo. Un israelita, para decir no hay Dios, dice no Dios, porque no existe la palabra hay en hebreo. En el momento de aceptar que hay un Dios, automáticamente Él pone las reglas. Automáticamente tengo que seguir las reglas que Dios me dio. Entonces, tengo que aceptar, hermanos, que Él es el jefe. Pero, ¿qué hace el necio? El que dice, no hay Dios. Ese ateo se confabula con el diablo y entonces el diablo te siembra dudas acerca de Dios. Mire, vaya conmigo a Romanos 1, 19 y 20. 1, 19 y 20 nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, hermanos, de modo de que no tenemos excusa, hermanos. Toda la gente sabe que Dios existe. Mire,
cuando salimos a tocar puertas para evangelizar, no llegamos y decimos: mire, vengo a decirle que Dios existe. Todos lo sabemos por las cosas que fueron creadas, hermanos. Por la creación del mundo no necesitan Biblia para saberlo. Algunas personas me preguntan: pero pastor, ¿qué de la teoría de la evolución? Mire, aquí tengo un aparatito mágico, ¿verdad?, llamado celular, que me permite estar en contacto con mi esposa Vero todos los días. Creo sinceramente, hermanos, que si el apóstol Pablo hubiera tenido la oportunidad de tener un celular, se hubiese casado, porque hubiera podido comunicarse con su esposa todos los días. ¿Sabe usted, hablando de celulares, cómo se creó el celular? Mire, se lo voy a contar. Había una lavadora de ropa que contenía adentro unas piedras minerales que dejaron algunos pantalones sucios de alguna persona. Y se agitaron esos pantalones y fueron lavando y soltando las piedras, y fueron girando las piedras durante miles de años. Esa lavadora giró y los minerales, hermanos, que había ahí en esas piedras se soltaron: el oro, el cobre, la plata, el silicio. Se mezclaron todos y dieron como origen al primer celular. Así fue como se formó el primer celular, hermanos. Mire, y otra lavadora dio como resultado el iPhone, y otra lavadora dio como resultado el LG, y otro el Samsung, y así sucesivamente. Las lavadoras fueron dando por casualidad y suerte los iPhone. Hermanos, ¿quién me cree que pasaron billones de años para que se formaran? Y mire, y ahí está la lavadora, vuelta y vuelta y vuelta, y solito expulsó el celular. Qué absurdo, ¿verdad? Mire, la teoría de la evolución es imposible también, porque dice que todo se formó, hermanos, por suerte, a través de millones y millones de años, sin un diseñador, sin un Dios que lo creó todo. Es como si yo tuviera un chango, hermanos, tuviera un chango y lo pusiera enfrente de una computadora, frente a un teclado, y pusiera a escribir a este changuito, ¿verdad? ¿Cree que usted que fuera posible que el chango escriba una palabra por suerte de vez en cuando? Mire, yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Por pura suerte, ahí con sus patitas, teclea la H, y luego la O, y luego la L, y luego la A, y genera hola. Pero, ahora, hermanos, ¿cuántos creen que el chango va a escribir las obras completas de Don Quijote? Mire, ¿sabe de cuánto es la probabilidad de que el changuito nos vaya a escribir las obras de Don Quijote? Mire, la probabilidad es de 0. Y van a pasar años y años, y el changuito se va a morir, hermanos, sin poder hacerlo. Y también pasarán millones de años y la lavadora se desintegrará y quedarán piedras, y nunca se formará nada como un celular. Eso también es imposible. Pero aún así, el ser humano está tomando esas teorías, hermanos, porque el ser humano siempre quiere ser el primero. Nunca le gusta ser un segundón, ¿verdad? Nunca le gusta ser el número 2, porque si aceptan que Dios existe, Él sería el número 2. Y así es como dice
no hay Dios. Aunque su cerebro le diga otra cosa, hermanos, el ser humano se convierte en un necio al no creer que existe Dios. Todas las culturas a través de la humanidad siempre han creído en un poder superior. Mire, los mayas, los aztecas y cualquier tribu a la cual usted vaya y le llegue diciendo: vengo a informarles que Dios existe. Mire, hermanos, se van a reír de usted y le van a decir: loco. Y le van a decir: mire, eso ya lo sabemos. Simplemente observa la naturaleza, ve, el cuerpo humano es más complicado que un teléfono celular. El ojo también es más complicado de hacer que un teléfono. Pero el ser humano, hermanos, desgasta sus fuerzas y energías en buscar el medio hombre y el medio chango para respaldar y soportar la teoría de la evolución. Mire, han encontrado billones de fósiles y nunca han encontrado a un organismo medio completo, lo que le llaman el eslabón perdido. Nunca han encontrado un esqueleto mitad pez y mitad ave. Mire, ¿recuerdan al changuito al cual pusimos a escribir y que escribió la palabra hola de chiripa? Alrededor de esa palabra, hermanos, existen miles y miles de letras sin sentido. Hay caos alrededor de la palabra hola. Y en la creación de Dios, mire, hermano, no existe el caos. Existe un orden definido por un ser inteligente llamado Dios. ¿Oyeron del hombre que no creía en la ley de gravedad, hermanos? Y mire, se subió hasta el tercer piso de su casa y fue y se tiró hacia abajo desde el techo y cayendo dio voces: no existe la gravedad, yo no creo en la ley de la gravedad. Pero mire, de todos modos se cayó y se murió de todas maneras, hermanos. Moraleja: si tú no crees en lo que dice la palabra de Dios, solo te haces daño a ti mismo. Mire, no cambia nada si tú crees o no. Dios sigue siendo Dios. Pero en cambio, si no crees, tú pierdes todo. Mire, la segunda cosa que usted tiene que creer por fe es que la Biblia es la palabra de Dios. La primera cosa dijimos que debemos de creer por fe de que Dios existe. La segunda cosa que vamos a reseñar es que la Biblia es la palabra de Dios. Mire, abramos nuestras Biblias en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, existen tres conclusiones de por qué la Biblia es la palabra de Dios. La primera es por sus profecías. Hay más de 300 profecías relacionadas con el nacimiento de Cristo. Algunas de ellas se escribieron años antes de que Cristo naciera. También
existen algunas profecías del Imperio griego que fueron escritas 400 años antes de que se cumplieran. Y todas las profecías de la Biblia se cumplieron exactamente como están escritas, hermanos. Ahora, déjeme decirle que los profetas falsos tienen el conocimiento de Satanás. Y Satanás tiene sabiduría, pero él no es omnisciente ni omnipresente. Mire, esas cualidades le pertenecen a nuestro Dios. Él sí es omnisciente y omnipresente, pero el diablo no. El diablo predice las cosas viendo las circunstancias del momento. Por ejemplo, si el diablo ve a un tren moverse a 300 kilómetros por hora y ve otro que viene en contra, él puede decir: oh, parece que esos dos van a chocar. Entonces Satanás puede decir: oh, voy a actuar en ese choque. Ese es el problema de Satanás, de que sus predicciones, hermanos, fallan. Por eso dice la Biblia que un profeta falso era aquel que sus predicciones no se cumplían y debían apedrearlo hasta morir, pues el profeta falso tenía información del otro lado, hermanos. Mire, quien escribió la Biblia, así fueran 2000 años antes o 400 años antes, el profeta estaba 100% seguro de que se cumplirían esas promesas, porque es Dios quien las estaba escribiendo a través de esas santas personas. Mire, la segunda conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios es que todos los libros de la Biblia, sus palabras tienen poder. Más allá del poder que pudiera tener un ser humano, todos los datos científicos, hermanos, que menciona la Biblia están comprobados. Por ejemplo, ¿cómo es que Job sabía que la tierra estaba colgada como una esfera en el espacio, si nadie había viajado al espacio? No había cohetes, no había satélites. ¿Cómo sabía Isaías que la tierra era redonda? Cuando todos aquí, hermanos, en la tierra estaban creyendo que la tierra era plana y que, mire, usted al final del mar, si se paraba ahí, podía caer como una cascada. Mire, la tercera conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios es que todos los datos científicos e históricos se han comprobado. Mire, ahí en Daniel habla de Belsasar, y muchos de los que quieren negar la Biblia decían: ay, no hay un rey de Babilonia llamado Belsasar. Pero luego descubrieron ahí, hace algunos años, hermanos, un escritor laico narró acerca del rey del rey Nabucodonosor, pero le decimos Nabo para no decir ese trabalenguas. Mire, este escritor laico escribió que el rey Nabucodonosor dejaba a su hijo Belsasar encargado del reino mientras él viajaba. Necesitamos aprenderle mucho a este rey Nabucodonosor, y una de sus cosas es que le gustaba viajar, hermanos. Por eso dice el libro de Daniel que él era el tercero en el reino y no el segundo, como afirmaban los historiadores laicos, que sacaban sus conclusiones, decían que la Biblia estaba equivocada, que Daniel era el segundo en el reino
y no el tercero, y que no había ningún rey llamado Belsasar. Mire, y solo hasta hace poquito todos los historiadores se pusieron de acuerdo y dijeron: ¡ay! La Biblia tenía razón. Daniel era el tercero en el poder, porque estaba el rey Nabucodonosor, su hijo Belsasar era el segundo, y él el tercero en el poder, como lo afirma claramente la Biblia. Y mire, y así podemos seguir hablando, hermanos, de cuán confirmada y llena de verdad está la Biblia. Muchas veces en la Biblia, hermanos, gracias a Dios, me ha hablado mucho a mí. Muchas veces la Biblia me ha dado el mensaje que yo necesitaba en el momento adecuado. Mire, hemos hablado hasta este momento de 2 pasos de fe y 3 conclusiones. El primer paso realmente no requiere de mucha fe. El creer en Dios, mire, no requiere de mucha fe, más bien de nada. Basta con tan solo ver lo que se hace manifiesto de lo que Dios ha creado. Sin embargo, sí se requiere ignorancia y necedad al no creer en Dios. El segundo paso, el creer que la Biblia fue escrita en su totalidad por Dios, requiere solo un poquito de fe. Porque sabemos que la misma Biblia, hermanos, dice que fue escrita por Dios. Porque Él y solo Él es dueño del futuro y Él conoce el futuro. ¿Cuántas personas salían a las calles a protestar de que ellas eran dueñas de su vida y de sus cuerpos? Hasta que Dios mandó nuevamente su juicio sobre la tierra y nos dimos cuenta que no somos dueños de nada, hermanos, y no tenemos control tampoco de nuestros cuerpos. Una cosa tan insignificante que vino nos hizo ver, ¿verdad?, lo aterrador que puede ser nuestra vida sin Dios, y nos enseña quién es verdaderamente el dueño de la vida y de la muerte, y que si no ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él en estos momentos de angustia, mire, hermanos, nada somos. Confiemos en ese Dios que nos dio vida y que nos ha sostenido en estos 5 meses desde que comenzó la pandemia. Y creamos a lo escrito en su palabra como promesas para nosotros, sus hijos. Solo esforcémonos, hermanos, tengamos fe y seamos valientes, y Él estará con nosotros en cada instante de nuestras vidas. Oremos, hermanos, para ser despedidos. Omnipotente Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente el escucharla, porque eres bueno con nosotros, porque eres nuestro guardador, nuestro cuidador. Señor, en ti confiamos. Te damos las gracias por ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz para salvación de todos nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.